Mauricio Daza, constituyente, por Magallanes y su gente con respeto y equidad. Juntos haremos de Chile un mejor país, con más derecho y dignidad para poder vivir. Amigas y amigos, para hablar acerca del tema del día de hoy, que es precisamente el acceso a una vivienda digna como un derecho social, vamos a hablar con alguien que ha vivido en carne propia lo que significa batallar para los efectos de poder lograr este sueño, esta vivienda digna, para sí, para su familia y también para un conjunto de familias que han estado en nuestra región de Magallanes dando esta pelea específicamente acá en Punta Arenas. Y estamos hablando de don Arturo Saldivia, que es el vocero de la agrupación Monte Fenton y que, bueno, ha estado ya 12 años. ¿Sí? Mauricio, disculpa, es que me equivoqué, partí con la cámara equivocada, ¿podemos partir de nuevo? Por favor, Sí, disculpa, por pero como estamos grabando, para aprovechar. Voy a contar Disculpa, hasta 5 me equivoqué. No. Ya, ok. Gaje del oficio de Arturo, así que bueno. Sí, no hay problema. A ver, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Amigas y amigos, para hablar acerca del tema del día de hoy, que es precisamente el acceso a una vivienda digna como un derecho social, vamos a hablar con alguien que ha vivido en carne propia las dificultades para poder concretar ese acceso. Lo ha vivido en carne propia y también como parte de una agrupación que tiene muchas familias, decenas de familias, quienes han luchado por este sueño, una vivienda propia durante ya más de 12 años acá en Punta Arenas, en nuestra región de Magallanes. Estoy hablando de don Arturo Saldivia, quien es vocero de la agrupación Monte Fenton, que ha estado dando esta batalla y que conoce de primera fuente lo que es la dificultad para poder lograr el acceso a esta vivienda. Así que muchísimas gracias, don Arturo, por acceder a esta invitación. Hola. Bueno, como bien dice Mauricio, sí, es verdad, yo soy el vocero de una de las 3 agrupaciones de este proyecto de vivienda social que lleva postulando aproximadamente 12 años porque hemos vivido una serie de problemas que no son causados por nosotros precisamente, pero que han sido ajenos y han hecho que no sea posible realizar este sueño dentro de los tiempos que nosotros pensábamos. Nosotros en realidad en este tema queremos exponer, agradecer la invitación y en este conversatorio tratar de explicarle también a las vecinas y a los vecinos, ¿cierto?, que postular a una vivienda en realidad tiene una serie de pasos que hay que seguir para poder completar el anhelo o el sueño, ¿cierto? Y estamos hablando precisamente de los DS49, que son viviendas sociales, que es el caso nuestro. Como bien dices tú, nosotros somos una organización que llevamos muchos años por una serie de problemas distintos para poder llegar a concretar este sueño, que prácticamente fueron 12 años. 12 años donde nosotros partimos como agrupaciones de vivienda en el Serviu y nos pilla en el entretanto de este andar, nos pilla un cambio de reglamento al interior del Serviu. En este cambio de reglamento, las agrupaciones desaparecen por normativa, ¿cierto? Y el Serviu crea una nueva figura que son las entidades patrocinantes, que llevan aproximadamente como 5 años. Y aquí se produce un problema con el tema de las nuevas entidades patrocinantes, porque las entidades patrocinantes pueden ser creadas desde distintos espacios, tanto privados como públicos, vale decir, hay una entidad patrocinante que está creada en este minuto por la municipalidad, hay otra por intermedio del Serviu, que es a la que pertenecemos nosotros, y pueden crearse por otras alternativas como hoy existen hoy en día, tal vez por EPCO o por Salfa, que son las empresas constructoras que finalmente una de las dos son las que licitan estos proyectos. Ahora, ¿cuáles son las dificultades concretas que ustedes como entidad patrocinante con este cambio de legislación, lo cual es habitual en esta materia, y que obviamente el grupo de personas que están postulando una vivienda social, la verdad que tienen que sufrir? No hay una estabilidad jurídica respecto de lo que son no solamente las leyes, sino yo diría los reglamentos. Muchos de estos reglamentos van cambiando
según el gobierno de turno y además mucha de la interpretación de estas normas cambian según la autoridad, ¿no? Y estamos hablando de repente de serenis de la vivienda que no tienen ningún tipo de potestad real, que actúan con un poco de temor, ¿no? Para los efectos de poder, de alguna manera, agilizar dentro de determinados parámetros lo que son estos requerimientos de vivienda, pero con el temor que de repente el criterio que ellos adopten sea distinto al de la autoridad que asume. ¿Cuáles son las dificultades en específico que ustedes han vivido? Estamos hablando de 12 años. Yo sé que ustedes empezaron 232 familias, pero al final esto se fue de alguna manera, ¿cómo decirlo, no? Bajando a 68 familias, porque muchas de ellas, la verdad que después de todo este esfuerzo y además después de todas estas trabas, empezaron a desistir. ¿Cómo se dio eso y cuáles fueron las trabas concretas que ustedes han enfrentado como entidad? A ver, nosotros particularmente en este proyecto hoy en día terminamos siendo 232 familias agrupadas en tres agrupaciones distintas. Una es Monte Fenton, la otra es Monte Sarmiento y la otra es Monte Aymon. Particularmente nosotros hace prácticamente 12 años atrás partimos siendo 198 familias en una agrupación de vivienda para el Servio. Estamos hablando de que aún no existía el cambio de reglamento. Es un andar bastante complejo porque nosotros partimos en donde hoy se va a construir nuestras viviendas, que es a finales de calle Manuel Rodríguez, ¿cierto? Ese terreno originalmente fue tomado por muchos vecinos que participaron de la agrupación de vivienda de esa época. Hay mucha información tanto en los diarios como en la radio de la época respecto del tema de lo que fue la toma de ese terreno, cuántos días duró eso, y finalmente se llegó a un principio de acuerdo con el gobierno de la época para que estas familias pudieran, ¿cierto?, pudiésemos postular y se nos diera una solución a nuestro problema para poder desistir de la toma. A partir de ahí en adelante empieza una serie de organización de parte de la agrupación. La gente entra a través de un catastro por el Serviu, ¿cierto? A través de sus organizaciones propias que tiene el Serviu. Se hace la calificación, la gente empieza a ahorrar en ese andar y empezamos a tener una serie de reuniones distintas en el tiempo para poder concretar el proyecto, porque en ese momento no teníamos terreno para la construcción del proyecto que nosotros teníamos. Hoy en día se concretó, con finalmente 232 familias en un proyecto de sistema de cuadripareos. Ahora, estos proyectos, obviamente, ustedes han tenido la posibilidad de participar, no solamente respecto de lo que tiene que ver con este proceso de ahorro, ¿no?, que ustedes tienen que efectuar, sino también un poco con el diseño del proyecto, con la arquitectura del proyecto. Pero también hay otros aspectos que muchas personas sienten que faltan en estos procesos donde se postulan a viviendas sociales y que se vincula con la forma como estos proyectos habitacionales físicamente se incorporan dentro de la ciudad. Porque muchas veces estos proyectos son establecidos en zonas periféricas o en zonas de difícil acceso. Se requiere no solamente establecer en un determinado lugar estas viviendas sociales, sino también se requiere que tengan conexión de transporte, de servicio. Se requiere también, por ejemplo, que tengan un respaldo de seguridad ciudadana para los efectos de que tampoco sean presa fácil de la delincuencia, en especial si es que se consideran en las zonas donde se colocan, ¿no?, que habitualmente en los grandes centros urbanos se instalan en lugares que están, insisto, ¿no?, dentro de lo que es la periferia de la ciudad. ¿Cómo ha ocurrido este proceso en el caso de ustedes y cuáles son, usted diría, los principales desafíos, en qué se podría mejorar en relación a lo que hay en ese ámbito específico? Nosotros como agrupación en realidad hemos estado conversando mucho estos temas que tienen relación con la falta de garantías que de repente sentimos que existen por parte del Estado al no tener una política pública definida respecto a estos temas. Y esto pasa derechamente un poco porque no es derecho garantizado de la Constitución el derecho a la vivienda.
Nosotros desde siempre hemos planteado, desde el momento del día 1 en que nos conformamos como agrupación de vivienda, la necesidad de tener una vivienda digna donde poder vivir. Entonces, a partir de ese momento, nosotros sentimos de que hay un andar en el tiempo, ¿cierto?, donde sistemáticamente en el tiempo, hasta el momento en que se creó la entidad patrocinante en el Serviu, recién a partir de ese momento se modifica las reglas del juego, donde de alguna manera, para efectos del reglamento, se le daba la oportunidad a los vecinos de poder participar y hacerse parte inclusiva de su proyecto habitacional, que es lo que nosotros definimos hace más de 7 años. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que, claro, hay una necesidad, creemos nosotros, que tiene que existir de parte del Estado para poder garantizar la vivienda, para que de esta manera no estemos sujetos a las decisiones que pueda tener cada gobierno de turno respecto de las políticas públicas a aplicar en materia de construcción de vivienda. Hoy en día vemos que este gobierno aprovecha de terminar su mandato con la entrega de casi 1.000 viviendas a partir del próximo año, ¿cierto? Proyectos habitacionales ambiciosos, pero que tuvieron que esperar casi 4 años. O sea, nosotros, nuestro subsidio fue entregado y venció nuestro subsidio y fue nuevamente a través de una pelea que dimos como agrupación, ¿cierto? Y en realidad que tuvimos que dar para poder volver a recuperar porque los dineros se vencieron en los plazos en los que otorgaba el CORE para que el proyecto se desarrollara, lo que significa que nosotros tuvimos que volver a solicitar que el CORE diera los dineros que faltaban, los dineros restantes, siento, para poder completar este proyecto habitacional. En lo que tiene razón con el tema de el sentirnos segregados porque de alguna manera no existen, ¿cierto?, ideas a futuro de cómo se van a concretar, y aquí es súper importante la tarea de los directivos de las agrupaciones en el sentido de que la pega no termina cuando entregan el subsidio. Y eso nosotros queremos compartirlo porque de verdad, a partir del momento en que entregan el subsidio, es tarea de los directivos de las agrupaciones y los vecinos en su conjunto de empezar a preocuparse. Nosotros tenemos un chat interno donde siempre se estuvo conversando y se transparentó todas y cada una de las acciones que nosotros realizamos en torno a este tema. Fue muy difícil porque a nosotros los 6 últimos meses de gestión del gobierno de Michelle Bachelet se nos entregó el subsidio y se nos venció en el primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Si no me equivoco, a ver, claro, se nos venció y tuvimos que volver a iniciar nuevamente la pelea para la restitución de los subsidios. Ahora, este es un tema un poco enredado en realidad, porque a nosotros nos pillaron como las plagas del desierto, las plagas de Egipto, nos cayeron todos los problemas para no poder avanzar. Yo sé que los vecinos van a entender de lo que yo estoy hablando, ¿no?, de mi agrupación, porque de verdad hay momentos en que genera una decepción absoluta el tener el subsidio en la mano y no saber en qué momento en realidad se van a empezar a construir nuestras viviendas sociales. Porque nosotros creíamos que a partir del momento, como lo decía el reglamento, que se nos hacía entrega a nuestro subsidio, teníamos 18 meses para esperar para recibir la vivienda. A nosotros se nos entregó el subsidio, se nos vencieron los plazos después de los 18 meses, no se construyó. Quedamos a la espera porque ingresó el nuevo gobierno y estuvimos 2 años con Ceremis de carácter interino, vale decir, no había una persona responsable de la cartera que se hiciera cargo de este proyecto. Asume el Ceremi, ¿cierto? Y agradecemos en realidad que el Ceremi haya tenido toda la voluntad de poder solucionar este problema, pero nos anexó en un proyecto que finalmente se va a entregar en octubre del próximo año. Ahora, ¿qué es lo que quiero mencionar aquí y recalcar? Que es importante que la tarea de los vecinos, de sus directivos y de quien habla, fue posible poder lograr que esto se materialice con la ayuda de don Duvalio, que es el Ceremi de la vivienda, que es la persona que logró, a través con otros personeros, ¿cierto?, de poder finalizar este proyecto.
fue un andar bastante difícil. Si las agrupaciones hoy en día postulan a la vivienda, nosotros recomendamos como vecinos que ya estamos con un proyecto que fue aprobado, que ya se hizo la entrega virtual, porque por temas de la pandemia no puede participar los vecinos de la puesta de la primera piedra. Se hizo hace aproximadamente una semana, unos días atrás, y estamos contentos porque sabemos que en octubre del próximo año se estaría materializando la entrega de las llaves a nuestros vecinos. Bueno, en definitiva, lo que está claro es que este sueño de la vivienda, que con mucha justicia tienen gran parte de nuestras familias, la verdad que de alguna manera es navegar en contra de la corriente, porque no solamente basta con la voluntad y con el ahorro que se realiza, que es un poco la promesa que se hace, ¿no? Uno cumple, ¿no?, de manera rigurosa y con mucho sacrificio, muchas de nuestras familias, contar con un determinado ahorro. Llega el subsidio, pero de repente esto no se puede concretar porque hay un conjunto de otros pasos que son necesarios para que se complete finalmente el acceso a la vivienda, y estos pasos la verdad que no se dan, y no son responsabilidad de las familias que están postulando, es responsabilidad de una mala organización estatal, y que todo esto depende del criterio del gobierno de turno. Y yo creo que todo esto se basa en que, la verdad, el acceso a una vivienda digna no está considerado como un derecho social. No se habla una sílaba de esta materia en la actual Constitución, y yo creo que esa es una situación que tiene que cambiar. Obviamente, si se establece como garantía en la Constitución el acceso a una vivienda digna, esto no significa que todos los chilenos y chilenas vayamos a tener acceso a una vivienda de inmediato, no significa que el Estado va a andar regalando de inmediato el dinero. Lo que significa es que al esfuerzo de cada una de las familias para poder acceder a viviendas, se tiene que sumar, sobre todo las viviendas sociales, un esfuerzo serio que no juegue con los sueños de las familias que están postulando a estas viviendas para los efectos de concretarlo, ¿no? Y que estas viviendas tengan un cierto estándar mínimo que garantice esa dignidad, pero no solamente la vivienda, un poco lo que estamos conversando. También es muy importante que sean estas viviendas parte de un proyecto que se inserte en la ciudad y que tenga un conjunto de servicios. No basta con establecer estas viviendas y entregarlas. Es necesario dar servicios de seguridad, dar servicios de transporte, entregar, ¿no?, toda una infraestructura para que esta dignidad se pueda concretar. Y yo creo que un primer paso para poder de alguna manera priorizar la acción del Estado, también priorizar la asignación de recursos públicos, es establecer esta garantía en la Constitución, pero no basta con eso. Es necesario crear una institucionalidad seria, consistente, que no dependa de la voluntad del gobierno de turno, para darle también una confianza, una seguridad jurídica, si se quiere, ¿no?, a las familias que están en este proceso, y que yo creo que ustedes han tenido que sufrir precisamente de la falta de todo eso. Sí, nosotros en realidad siempre hemos pensado, y al hablar estos temas internamente con los vecinos, de que mucha gente tiene puestas sus esperanzas en realidad en plazos relativamente cortos, precisamente porque la información que entrega, en este caso el Serviu, es muy general. O sea, a ti te invitan a ser parte de una entidad patrocinante, a afiliarte a la entidad patrocinante, y a partir de ese momento empieza un trabajo, ¿cierto?, de planificación del tipo de proyecto habitacional que se podría llegar a concretar de acuerdo a los estándares y cánones que maneja en su momento el Serviu y cierto, las normas que exijan ellos. Entonces, ¿en qué momento los vecinos empiezan a participar? A partir del momento en que ya está armado el grupo definido de la cantidad de familias que van a ser para los diferentes proyectos, dependiendo los terrenos que existan por parte del Serviu para poder construir. En el caso de las viviendas de clase media o clase especial para trabajadores, no hay problemas porque siempre existen terrenos que pueden ser presentados por proyectos de constructoras en este caso. En el caso de las viviendas sociales es un caso completamente distinto, porque desde la entidad patrocinante, cuando las organizaciones, o sea, las agrupaciones, ¿cierto?, de vivienda social que tiene que entregar el Estado, tienen que generar un proyecto donde normalmente la asignación de dineros tiene que ser complementaria a través de dineros que tiene que otorgar el CORE, y se agradece en realidad que pueda existir, porque
con esta lógica centralista donde ¿cierto? En términos económicos se manejan los mismos valores para todos, las constructoras en calidad de servicio y calidad para construir en Magallanes aplican otros precios. Por lo tanto, en el caso de las viviendas sociales, para poder llegar a cumplir el canon que exige el Serviu, hay que poner más dinero del que en realidad nos entregan a nivel central. Y ahí se tiene que recurrir al CORE año a año, el Serviu presentar los proyectos para las viviendas sociales de la cantidad de dinero adicional que hay que inyectarle a estos proyectos para poder concretarlo y llegar a un acuerdo con las constructoras para que finalmente puedan hacer la construcción de dichos paños de terrenos que se vayan a otorgar para la construcción de viviendas sociales. Ahí hay un tema porque nosotros, por lo menos en Magallanes, hemos tenido la suerte de que nuestros cores han votado siempre a favor por la partida presupuestaria de dineros que se requieren para esos proyectos. No hemos tenido problemas, pero también entendemos que no se puede andar en el tiempo pidiendo dineros a todas las entidades para algo que en realidad, en el caso de las viviendas sociales, debiese estar garantizado en alguna parte. ¿Por qué? Porque finalmente se cae en esto de ser segregadores y no integradores, porque cuando hablamos de integrar, hablamos de tener un conjunto de soluciones sociales que son parte del proyecto. O sea, nosotros como agrupación hemos pensado y estamos conversando en realidad y hemos llegado a un acuerdo, y creo que este es un consejo que le damos a todos los vecinos de las nuevas entidades patrocinantes, que en realidad tienen que organizarse, porque lo que viene después de esto es un poco lo que tú decías, el conjunto de soluciones sociales para poder integrar a las viviendas sociales, ¿cierto?, al resto de la ciudad y no sentirnos la periferia de la ciudad en realidad, aun cuando estemos construyendo hacia ese sector, porque en realidad la ciudad está creciendo hacia el lado sur y está creciendo hacia el cerro. Entonces, tenemos que ser capaces de generar políticas locales, ¿cierto?, tanto municipales como en lo territorial, como el mismo Serviu, para poder ser en realidad garantes de que esta entrega ¿cierto?, de las viviendas sea un sueño integrador, vale decir, nosotros no queremos que nos entreguen un proyecto donde esté todo armado, nosotros queremos ser partícipes, porque nosotros creemos que la participación es súper importante y eso tiene que estar también, me da la impresión a mí en lo personal, garantizado. ¿Por qué? Porque esta lógica de llevar tantos años en la representación para darle la solución al resto de los territorios, me parece que le ha hecho mucho daño a nuestro andar en el tiempo. Prueba de ello son los innumerables problemas que se generan, ¿cierto?, en la realización de los proyectos habitacionales en el caso de las viviendas sociales. Yo creo que si efectivamente hiciéramos real la participación de los vecinos, ¿cierto?, a través de sus entidades patrocinantes, donde hubiese un reglamento que por política del Estado obligara, ¿cierto?, y consagrara de que efectivamente tiene que ser participativo, vale decir, no solamente para el papel donde tenemos un grupo directivo, ¿cierto?, que estamos para la foto, porque en realidad los dirigentes, yo te puedo asegurar, de esta agrupación, tanto César como otros dirigentes más de la agrupación, nunca pensamos en estar en esto para las fotos. Es más, yo soy el vocero, no tengo cargo directivo representativo ante el Serviu, o sea, soy un vecino más que se preocupó, que tiene la posibilidad de ayudar a sus otros vecinos a que nosotros pudiéramos concretar esto en realidad. Sí, es muy importante lo que dice don Arturo, ¿eh? Porque la verdad es que siempre topamos con lo mismo, el centralismo. Acá se diseñan las políticas públicas estandarizadas sin entender que un proyecto de vivienda es muy distinto si se hace en Arica, si se hace en Tarapacá, en Rancagua, de lo que se hace acá en Magallanes. Entonces, es una situación que obviamente parece que no es algo que tenga a la vista la autoridad central. Y bueno, y obviamente esto al final, quienes tienen que pagar el precio literalmente de esta situación son las personas, los vecinos, quienes están organizados para tratar de obtener una vivienda. Y acá también esto es un tema que es muy importante, porque no se trata acá de que el Estado
ande regalando casas, entre comillas. Eso no es el establecer la garantía de un acceso a una vivienda digna en la Constitución. El tema es precisamente la dignidad. Y la dignidad pasa porque muchas personas, dentro de sus capacidades, hacen un esfuerzo real, concreto, sacrificado y bastante consistente en ahorrar. En ahorrar porque la gente no quiere las cosas regaladas. Las personas quieren obtener algo dentro de sus posibilidades, pero también se requiere una ayuda. Y que esta ayuda sea real, sea clara, a través de procesos que no sean finalmente un verdadero laberinto que va cambiando vez tras vez y que impide, ¿no?, que este esfuerzo legítimo que hacen las familias de nuestro país para obtener esta vivienda se puedan concretar de una manera adecuada. Y esto requiere el establecer políticas en el ámbito de la vivienda que sean diseñadas e implementadas a partir de nuestros territorios, a partir de nuestras regiones, con participación ciudadana, dando cuenta de las características particulares que existen, por ejemplo, acá en Magallanes y en todo el resto de las regiones. Yo creo que de eso se trata. Entonces, esto involucra un esfuerzo de definir que el acceso a una vivienda digna es una prioridad del Estado, pero también generando una institucionalidad que dé cuenta de forma descentralizada de las necesidades de cada una de nuestras comunidades. Y yo creo que para visibilizar todo esto que estamos hablando, ha sido muy importante el trabajo que las asociaciones de vivienda, estas entidades que habíamos conversado, que van cambiando de denominación y de régimen, pero finalmente el concepto es el mismo, ¿no? Personas que se unen para poder de alguna manera potenciar esta aspiración y poder concretarla. Bueno, la idea es que el trabajo de ustedes lo que ha hecho es visibilizar todos estos problemas y yo creo que puede ser una experiencia que nos ayude también para encontrar una solución. Mauricio Daza, constituyente, por Magallanes y su gente con respeto y equidad. Juntos haremos de Chile un mejor país, con más derecho y dignidad para poder vivir.